Nos acompaña Tomás Guitarte. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Teruel. Bienvenidos a Teruel. Y Teruel vemos que existe. Y desde luego tiene un pulso vital que en muchas partes de España creen que es una ciudad apocada o digamos o pesimista, y es todo lo contrario. Pero es un cambio radical con la imagen que hay. Por eso es necesario venir aquí y contar cómo es Teruel. Efectivamente, y eso se debe, en grandísima medida, si no en toda, precisamente a la irrupción del movimiento ciudadano. Teruel existe, que lo primero que hizo fue darnos orgullo de pertenencia a una comunidad y decir que dependía de nosotros el futuro de esta tierra, ¿no? Y que no podíamos ser derrotistas, que no habíamos autorizado a nadie a rendirse por nosotros, y eso que ya nos habían vendido mucha gente. Hubo quien dijo que este era un territorio destinado a la despoblación, quien dijo que aquí nuestro destino era emigrar, y ese futuro que nos pergeñaban algunos, dijimos que no estábamos dispuestos a aceptarlo, que íbamos a luchar para que esto cambiase, y en ello estamos. Y la verdad es que en ello estamos, y no está siendo fácil, porque aquí obviamente esto está mejor que hace 25 años, pero seguimos teniendo graves problemas, por ejemplo, en sanidad, graves problemas en dependencia, en cubrir la educación como la debemos. Es decir, los problemas de los servicios sociales, los problemas de las comunicaciones, muchos problemas que tenemos que resolver y que resolveremos. Pero ha debido valer la pena. Se lo digo por una cuestión. Hace 25 años o 26 años, cuando empieza este grito, a mí me han contado, usted me corregirá, que es porque esto estaba tan abandonado, incluso desde el punto de vista sanitario, que una ambulancia tardó varias horas a ir a un pueblo de 20 o 25 kilómetros y el chaval creo que acabó falleciendo con muchos problemas. Eso levantó un grito de rabia. Aquel Teruel no es este Teruel, faltará mucho por conseguir, pero aquel Teruel no es este Teruel. Es decir, ese grito de Teruel también existe, ha servido para algo. Por supuesto que ha servido para algo. Estamos totalmente de acuerdo en que ha servido para algo. Ese accidente que comentas fue el inicio de Teruel Existe, ¿no? La que levantó tantas conciencias era mucho más espectacular aún, ¿no? Un chico joven fallece porque no tiene una ambulancia para ser atendido, dona sus órganos y sin embargo desde Madrid viene un helicóptero Super Puma con visión nocturna a recoger sus órganos esa misma noche. Y ese contraste entre los abandonados y la gran ciudad, ese contraste es el que hizo estallar el sentimiento de que esto no podía seguir así. Y efectivamente ha valido la pena y estamos luchando por ello y estamos convencidos que con un poco de apoyo, con un poco de impulso, convenciéndose el Estado y el Gobierno de Aragón que este es un territorio como los demás, que tiene derechos a las mismas oportunidades, a los mismos servicios, porque paga los mismos impuestos, con ese pequeño impulso conseguiremos poner a Teruel y extendiéndolo de Teruel al Aragón despoblado, a toda la España vaciada, la conseguiremos poner otra vez en órbita y contribuyendo al desarrollo del país. Teruel Existe ya como marca política fue la primera candidatura que triunfa en el Congreso. Es verdad que finalmente 4 años, ahora ustedes están incluso con grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, usted es parlamentario, diputado autonómico, pero hace 5 años la gente le recuerda porque su voto, el voto de Teruel Existe, fue fundamental en un momento muy complicado de la política española. Su voto, usted además lo sufrió, cómo lo sufrió y su familia, las presiones que recibió, porque ese voto decidía si gobernaba Pedro Sánchez o no. ¿Ha valido la pena también? ¿Valió la pena en ese momento esa apuesta, aunque no se hubiera conseguido todo, o no ha valido la pena todo lo que sufrió, todo lo que fue presionado por tomar esa decisión? Por supuesto que valió la pena. O sea, la repercusión a nivel personal, yo creo que eso está superado. Sabíamos que esto no era un juego de niños, estábamos jugando en la política de mayores y allí se planteó una posibilidad más en que Teruel Existe había anunciado en campaña que apoyaría la gobernabilidad del país, porque quiero recordaros que veníamos de unas elecciones fallidas, de un ciclo electoral fallido, de una legislatura fallida. Nosotros dijimos en campaña que apoyaríamos la gobernabilidad del país, tuvimos sentido de Estado y apoyamos la formación de un gobierno que imagínese cómo habría sido España, es que al cabo de 2 meses empezó la pandemia y cómo habría sido un país sin gobierno, ¿no? Sin gobierno establecido. Nosotros creemos que ha valido la pena, sobre todo porque fuimos capaces de poner todo el tema de la despoblación en la mesa de las decisiones políticas. Efectivamente se creó a instancias nuestras un ministerio que lleva el apellido de Reto Demográfico. Otra cosa es que discrepemos de cómo está haciendo la labor y la labor que está haciendo, que nos parece a todas luces insuficiente, porque lo que se hizo por parte del gobierno fue una asunción teórica de todo lo que decíamos nosotros, pero luego difícilmente se pusieron
en marcha todas las medidas que se deberían haber puesto. Pero pusimos, y fue asumido por el conjunto de los españoles y por la clase política, que el tema de la despoblación era un tema estructural en el país, que el 70% de nuestro territorio estaba en proceso de despoblación y que eso merecía la pena hacer el esfuerzo de solucionarlo. Y no solo merecía la pena, sino que estos habitantes tenían el derecho de que el Estado, que es el que les había llevado a esa situación, hiciese los esfuerzos por corregirlo. Le preguntan enseguida Elsa García de Blas y Juan Fernández Miranda, a los que conoce de su etapa, digamos, en la política nacional. Os pido brevedad a todos, pero una cuestión antes de ir con ellos. Ahora, con todo el lío que hay en Madrid, mire lo de mañana. Fíjese, lo de mañana yo creo que es la metáfora perfecta de cómo está la situación política del país, que a lo mejor no corresponde con el país real. ¿Cómo ve desde Teruel, desde Aragón, lo que pasa en España, el ruido mediático, político y crispado que estamos viviendo? Pues yo creo que lo veo como la mayoría de los ciudadanos, que es con hartazgo. O sea, los dos grandes partidos políticos han convertido toda la acción política en un simple discurso de polarización, de no resolver los problemas, sino utilizar los problemas para enfrentarse. O sea, da igual cuál sea el problema, sabemos que uno va a decir A y el otro va a decir B, y van a luchar polarizando una situación que lo hacen simplemente porque de ello sacan rédito electoral. Y nosotros no hemos venido a eso. Aquí no hemos venido a pelear por un rédito electoral, por mayor o menor voto. Hemos venido a solucionar los problemas que tiene el ciudadano, y entre ellos el gravísimo que denunciamos en todo el conjunto de la España vaciada. Que quiero hacer una precisión terminológica. ¿Por qué decimos España vaciada? Porque he visto que se ha hecho un debate. Sí. España vaciada es un término que nace en Teruel, nace en Ayepuz, en el primer festival contra la despoblación en 2018, y sale simplemente porque vacía, la palabra vacía de Sergio del Molino, puede representar un territorio que está vacío porque ha sido de manera natural siempre vacío, como pasa, por ejemplo, con los territorios del norte de Europa, con Finlandia y demás. Pero vaciada significa un proceso de vaciamiento de algo que antes estaba lleno y se vació. Y se vació por las como consecuencia de las políticas que tomó el Estado. Y nosotros queremos evidenciar con el nombre que hay una responsabilidad en ese estado vacío, y que esa España fue vaciada. Por eso para nosotros sí que tiene sentido el término vaciada. A quien no le gusta el término vaciada muchas veces es porque ve que tiene una componente de reivindicación que no quiere asumir. Nosotros, la España vaciada no solo es bonita, sino que también reivindica que se la atienda. Pues vamos con las preguntas de Juan Fernández Miranda y con Elsa. Juan. Muy bien, pues voy a hacerle una pregunta desde el lado absolutamente opuesto a lo que estamos hablando aquí, porque me interesa mucho su opinión. Sobre todo en Madrid se habla mucho de que el siglo XXI no es el siglo de los estados, sino de las grandes ciudades. Esto es un discurso permanente, un debate permanente, porque se habla de Madrid como una ciudad que compite con Londres, que compite con París, incluso con Miami o con Nueva York. Claro, ese discurso deja tan lejos todas las reivindicaciones que usted está poniendo sobre la mesa legítimamente, y que cualquiera que viva en un país como España y que tenga un pueblo, si no en su generación, en la anterior o como mucho en la de sus abuelos, lo comparte. Pero al final muchos de los mensajes que se escuchan en política van por ahí. Es decir, no solo no mirar hacia la España vaciada o vacía, yo comparto lo de vaciada, sino mirar más hacia arriba, seguir mirando hacia arriba. Y al final eso es un proceso que hace seguir creciendo a las ciudades, seguir arrastrando a gente hacia las ciudades, incluso las ciudades grandes comiéndose a las ciudades pequeñas. Sí. No, y en el fondo es un error. Es como cuando para curar la obesidad la solución que pregonas es aumentar los pantalones o aumentar el cinturón. Es decir, la solución, todos reconocemos, lo que pasa es que nunca se ha querido evaluar realmente. La gran aglomeración urbana no trae ventajas. En general son más las desventajas que los beneficios que tiene. O sea, tiene desventajas en sanidad, en educación, en desplazamientos, en una movilidad exacerbada. Es mejor buscar un desarrollo en equilibrio, que es lo que proponemos nosotros. Nosotros no proponemos que no existan las ciudades. Lo que proponemos es un desarrollo en equilibrio entre que haya ciudades grandes, pequeñas, medianas, y que todo el mundo, todo el territorio tenga oportunidades, porque si no, de lo contrario, el territorio deja de ser sostenible y nos podríamos encontrar con un país donde el 70% de su superficie está en abandono y se producen problemas gravísimos como los que hemos visto, por ejemplo, con los incendios de este pasado mes, pero que eso no es ni el principio de lo que sucederá. O sea, si abandonamos el territorio, si en el territorio no hay personas que son las encargadas de vigilar precisamente, por ejemplo, esa masa forestal, eso irá cada vez increciendo. Con lo cual, una cosa es que los agoreros nos digan que no se puede hacer nada y que el incremento urbano es imparable, y otra cosa es que eso sea lo conveniente. No es lo conveniente en un desarrollo sostenible y con igualdad de oportunidades para todos. Buenas noches, señor Guitarte. La despoblación es un fenómeno complejo, ¿no? Contra el que usted lleva tiempo ya peleando, obedece a muchos factores.
también supongo que las soluciones han de ser múltiples, pero pensando en la controversia que tenemos últimamente con la inmigración, ¿no? Y el foco de tensión que se está poniendo en torno a la inmigración y la presencia de personas migrantes en muchas partes de España, en algunas partes de España, me pregunto si la inmigración quizá podría ser también, de alguna forma, una herramienta para contrarrestar la despoblación. Sí, sí, en efecto. O sea, nosotros no compartimos en nada que la inmigración sea un problema. Obviamente es una inmigración legal, regulada, pero precisamente estos territorios lo que necesitan, pero no solo estos territorios, la mayor parte de la economía española lo que necesita es incorporación de mano de obra que venga a contribuir a ese desarrollo, igual que hace unas décadas los españoles contribuimos al desarrollo de Alemania, de Francia, con nuestra propia migración. Entonces, no solo no estamos en contra, sino que es bienvenida. O sea, aquí, por ejemplo, hemos recibido lo que llaman menas o incluso emigrantes de otros países, y al cabo de unos meses de estar aquí están ya trabajando. O sea, están trabajando en cuanto han podido incorporarse al mercado laboral, están trabajando, como pasó, por ejemplo, con los que se cogieron en Mora de Rubielos. O sea, que aquí es bienvenida la inmigración y entre todos esperamos hacer ese Teruel del futuro. Enseguida hablamos con el presidente, con Jorge Azcón, y una de las preguntas que le voy a formular, que le planteé también a Pilar Alegría, quiero, para acabar brevemente, planteársela a usted. La quita de la deuda, ¿es buena, mala, regular? Con la quita de la deuda pasa lo siguiente. El gobierno la defiende y el Partido Popular se opone porque la defiende el gobierno. O sea, ninguno de los dos están actuando con la honestidad. Es decir, la quita de la deuda, el único problema que tiene es su origen. El origen es un pacto con Esquerra Republicana para garantizar la investidura, pero objetivamente a Aragón, por ejemplo, que se le perdonen 2.124 millones, obviamente que le beneficia. Da igual que sea como se quiere decir, que sea una deuda que se extienda al conjunto de los españoles. No es lo mismo que la deuda lo tenga la comunidad autónoma que la tenga el Estado. Esta comunidad autónoma tiene un problema gravísimo, por ejemplo, con las carreteras. Tenemos las peores carreteras de España, según los últimos estudios de la Asociación Española de la Carretera, y es precisamente porque esta comunidad nunca ha estado bien financiada. 2.124 millones menos de deuda. Es como si tú tienes una hipoteca y te perdonan el 20%. Es lo que me dijo Pilar Alegría, claro, efectivamente. Luego se lo voy a plantear enseguida dices al presidente. Que no quieres. Nos parece bien, pero lo que denunciamos de esta situación es que la posición del Partido Popular es la que es la de en bloque rechazarlo, precisamente porque la ha propuesto el gobierno y estamos en una disyuntiva de pelea total. Si fuese al revés, el PSOE haría lo mismo, no perdona a ninguno. El PSOE haría lo mismo, porque nos pasa eso con todos los problemas. Tanto el gobierno, tanto un partido como otro, son los responsables durante 40 años de la situación que tienen todos los territorios de la España vaciada y no quieren asumir sus responsabilidades. Tomás Guitarte, un placer como siempre. Hacía tiempo que no nos veíamos desde esa etapa de la política nacional, y nosotros estamos encantados, desde luego, de estar en Aragón y de estar en Teruel. Y te digo una aspiración. Esperamos volver y estar allí. A Madrid, ¿no? Digamos. Sí, y estar allí y ser capaces de defender. A Madrid le vendría muy bien de nuevo sentir la voz de Teruel. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.